¿Y si la imagen de Jesús que heredamos fuera apenas una pieza de un rompecabezas mucho más complejo? Los secretos de la Biblia revelados, el verdadero Jesús, no promete una única respuesta, sino que se propone explorar las capas, textuales, históricas, teológicas, que han ido conformando la figura central del cristianismo. Al mirar los manuscritos, los mapas y las tradiciones, descubrimos que cada versión nos cuenta algo distinto. A veces un maestro itinerante, otras un heredero davídico, en ocasiones una figura cuasi divina proyectada por comunidades transformadas por una experiencia decisiva. ¿Cuál de estas piezas corresponde al hombre que vivió en Galilea y que conocemos por el nombre de Jesús de Nazaret? Comencemos por lo más elemental y, sin embargo, por lo que más contradicciones suscita. ¿Cuándo y dónde nació? Si esta pregunta parece de sentido común, basta con asomar la vista a una cronología antigua para comprobar lo frágil de nuestras certezas. Las biografías impresas en los catecismos o las fiestas en el calendario muestran una fecha simbólica, el año 1 de nuestra era, que hoy los historiadores han desplazado en varias direcciones. La evidencia histórica sugiere que Herodes el Grande, figura clave en los relatos del nacimiento presentados en el Evangelio de Mateo, murió en torno a 4 años antes de Cristo. Esto implica que Jesús, si su nacimiento está ligado a la actuación de Herodes, habría nacido antes de esa fecha, posiblemente entre 6 y 4 años antes de Cristo. Esta aparente contradicción con el cómputo tradicional del año 1 no es un fallo anecdótico. Revela que la fijación cronológica de los primeros siglos no fue uniforme y que las primeras comunidades cristianas no redactaron biografías con precisión calendario científica, sino con objetivos teológicos y apologéticos. Aún más problemático es el lugar del nacimiento. Los evangelios sinópticos contienen relatos que ubican el nacimiento en Belén, vinculándolo así con la esperanza davídica. El mesianismo judío esperaba un heredero de David, y Belén es la ciudad de David. Sin embargo, los orígenes de Jesús son narrados por las comunidades que lo conocían como de Nazaret. Los primeros testimonios hablan de un hombre de Galilea, de un pueblo rural y modesto. ¿Por qué entonces Belén? Aquí saltan 2 claves hermenéuticas que debemos tener en cuenta: la memoria comunitaria y la función teológica de la narrativa. Mateo y Lucas escriben cientos de años en tradiciones orales y escritas que quieren mostrar que Jesús no solo fue un maestro carismático, sino además el cumplimiento de promesas antiguas. Situar su nacimiento en Belén sirve a ese propósito. Conecta al recién nacido con la línea de David y con las profecías mesiánicas que circulaban en el judaísmo. Desde la perspectiva histórica crítica, algunos estudiosos sostienen que la mención de Belén responde más a una interpretación teológica que a un dato empírico verificable. Otros proponen que pudo existir una memoria local o una tradición primitiva que situaba allí el suceso, y que la tensión entre Nazaret y Belén se resolvió literariamente al priorizar la necesidad de legitimación mesiánica. La cuestión cronológica se enreda con otra narración clave que aparece en Lucas, el censo de Quirino, fechado tradicionalmente en torno al año 6 DC. El problema es evidente. Si Herodes muere en 4 AC y el censo que menciona Lucas se sitúa más tarde, las piezas no encajan de forma inmediata. Los historiadores han propuesto varias soluciones: relecturas del texto lucano, recalibración de las fechas del censo, o la posibilidad de que el evangelista use categorías históricas no siempre precisas para una audiencia que valorarían más la intención teológica que la exactitud cronológica. En cualquier caso, estas discrepancias no son casuales, nos enseñan algo sobre la naturaleza de los evangelios. Son textos que amalgaman historia, memoria comunitaria y propósito teológico. Pero los secretos no se agotan en la fecha y el lugar. Pasemos a la figura más enigmática de la narrativa: María, la madre de Jesús. 2 relatos evangélicos, Mateo y Lucas, ofrecen versiones que han sido leídas durante siglos como prueba de la virginidad de María. Sin embargo, la forma en que interpretamos esos pasajes depende de 2 factores: la lectura lingüística y la genealogía interpretativa de las Escrituras. Las palabras del profeta Isaías, por ejemplo, fueron tomadas por algunos autores como indicio de una intervención divina especial.
Pero cuando examinamos el hebreo y las traducciones antiguas, surgen variaciones semánticas que hacen tambalear interpretaciones literales rígidas. Además, la doctrina de la virginidad perpetua de María no surge de manera automática en los primeros relatos, es el resultado de un proceso teológico y patrístico que se desarrolló con el tiempo. En los primeros siglos, la Iglesia debatió los símbolos y las implicaciones teológicas de la maternidad de María. Para algunos, la virginidad permanente era signo de pureza y singularidad, para otros, una convención que se consolidó décadas después a través del magisterio y la devoción popular. La naturaleza de la familia de Jesús complica aún más el cuadro. Los evangelios mencionan hermanos y hermanas de Jesús. El término griego adelphoi ha dado lugar a interpretaciones diversas. ¿Eran hermanos en sentido biológico, medio hermanos fruto de matrimonios anteriores de José, o primos, parientes próximos que la tradición hebrea llamaba hermanos? Las distintas confesiones cristianas finalmente resolvieron esta cuestión de modo desigual. Algunas mantuvieron la interpretación de hermanos carnales, otras prefirieron lecturas que protegían la virginidad perpetua de María, recurriendo a usos lingüísticos y prácticas culturales del tiempo para justificar su postura. Desde la óptica histórica, la cuestión no es meramente filológica, sino que toca el corazón de cómo las comunidades construyen la identidad de sus líderes. Presentar a Jesús como hijo único de una madre virginal subraya su singularidad. Enfatizar sus lazos familiares lo inserta en una red humana más reconocible. Y junto a estos relatos canónicos existe un amplio conjunto de textos extracanónicos que retratan episodios que no hallaron cabida en la colección que llamamos Nuevo Testamento. El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, ofrece anécdotas sobre la infancia de Jesús que no aparecen en los sinópticos, juegos prodigiosos, episodios de niño mágico y escenas que parecen tener más que ver con tradiciones populares que con biografías históricas. Los textos gnósticos, recogidos en la biblioteca de Nag Hammadi, muestran una sensibilidad teológica distinta. Para algunas comunidades, la figura de Jesús estaba imbricada en cosmologías y enseñanzas esotéricas que difieren radicalmente de la ortodoxia emergente. ¿Por qué estos relatos fueron excluidos? Las razones son complejas. Muchos son tardíos, reflejan corrientes teológicas que la incipiente estructura eclesial consideró divergentes, y en varios casos no cumplen criterios de antigüedad, uso litúrgico o coherencia doctrinal adoptados por comunidades que buscaban consenso. No es correcto hablar de borrado conspirativo. Más bien, lo que sucedió fue un proceso de selección en el que ciertas tradiciones ganaron predominio y otras quedaron al margen. En este punto conviene hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué significa que existan múltiples versiones? No es solo una curiosidad textual, sino una ventana a la pluralidad de las primeras comunidades cristianas. Cada comunidad narraba a Jesús según sus preocupaciones pastorales, su contexto social y su memoria compartida. En unas se enfatizaba la continuidad con la promesa davídica, en otras la dimensión sapiencial o mística de sus palabras, en otras su papel de líder de una reforma social. Este mosaico explica por qué hoy podemos sostener distintas imágenes sin que ello necesariamente implique contradicción absoluta. Hablamos en muchos casos de énfasis distintos, no siempre de hechos mutuamente excluyentes. Si la infancia es un terreno de leyendas y teologías, el comienzo del ministerio de Jesús arroja otro conjunto de interrogantes de gran carga histórica. Fue Juan el Bautista quien emerge como figura precedente, y para algunos incluso como modelo seguido por Jesús. El bautismo en el río Jordán, el clima de expectativa mesiánica y las prácticas ascéticas de Juan configuran el contexto en el que Jesús inicia su predicación. Algunos estudiosos ven en Juan una influencia decisiva. Su llamado al arrepentimiento, su estilo profético y su estilo público sedujeron a amplios sectores del pueblo. Otros interpretan la relación como una dinámica de competencia o transferencia. La aparición de Jesús podría haber sido percibida como continuación, reinterpretación o incluso sustitución del movimiento bautismal. En términos sociales, ambos, Juan y Jesús, operaban en escenarios de marginación, donde la crítica contra las élites religiosas y las estructuras de poder resonaba con fuerza. Aquí aparece una figura muchas veces mal interpretada en la recepción popular, María Magdalena. Los evangelios canónicos la presentan como una mujer cercana a Jesús, presente en momentos críticos, y según dichos textos, fértil colaboradora económica del movimiento en algunos pasajes.
Con el tiempo, la tradición occidental, en parte por lecturas homiléticas y en parte por interpretaciones culturales, la identificó con la figura de una mujer de pasado moral problemático. Esta identificación fue reforzada por algunos padres de la Iglesia y por sermones medievales que buscaban dramatizar la conversión. No obstante, los documentos más antiguos no la describen como prostituta. En cambio, la consideran testigo clave de la pasión y una de las primeras en acercarse al sepulcro. Los textos gnósticos, además, la retratan a veces con un papel más destacado como destinataria de enseñanzas especiales, lo que ha alimentado la hipótesis de que algunas comunidades le atribuyeron un estatus más alto que el que la tradición ortodoxa luego aceptaría. La financiación del ministerio, otro punto a menudo soslayado, revela elementos sociales importantes. En una sociedad donde los viajes itinerantes requerían recursos, el apoyo de hombres y mujeres con medios modestos pero estables fue esencial. Algunas mujeres, según los relatos, sostenían económicamente a los grupos que acompañaban a Jesús. Esto no solo habla de un patrón logístico, sino de la composición social del movimiento. Un conjunto mixto de seguidores, incluidos marginados, mujeres con recursos limitados y campesinos. Esa diversidad contribuye a comprender por qué las narrativas sobre Jesús enfatizan su cercanía con los pobres y su crítica a ciertas prácticas religiosas excluyentes. Hasta aquí hemos ido pintando el contorno. Un nacimiento con doble posible geografía y cronología, una madre cuya virginidad y estatus se teologizaron con el tiempo, hermanos y hermanas que plantean preguntas sobre la vida familiar, textos excluidos que construyen tradiciones paralelas, un escenario social donde Juan el Bautista actúa como antecedente y María Magdalena como figura esencial. Pero la pregunta que realmente mantiene la llama encendida en la historia cristiana es la siguiente: ¿qué hacían realmente las enseñanzas y los milagros de Jesús? ¿Eran señales sobrenaturales, símbolos teológicos, recursos para la autoridad o una combinación de todo ello? Los relatos de milagros ocupan un lugar central en los evangelios: curaciones, exorcismos, la multiplicación de panes y la calma de la tormenta. Analizarlos exige distinguir dos planos interpretativos. En el plano narrativo teológico, los milagros funcionan como confirmación de la autoridad de Jesús. Son signos que señalizan la llegada de una era de salvación y que conectan su actuación con las promesas proféticas. En el plano histórico-crítico, los estudiosos preguntan por la probabilidad de que tales hechos ocurrieran tal como se narran. Aquí hay que ser prudentes. Descartar automáticamente todos los relatos como invenciones sería tanto un prejuicio escéptico como una interpretación acrítica que ignora el sentido que esos relatos tuvieron para quienes los transmitieron. Algunos historiadores sostienen que en los entornos del Mediterráneo antiguo era frecuente atribuir curaciones extraordinarias a líderes carismáticos. Otros consideran que ciertas curaciones pueden tener base en eventos reales, sujetos a exageración y reelaboración, conforme la memoria colectiva los transforma. La función social de estas narrativas también es innegable. Consolidan redes de seguidores y legitiman prácticas comunitarias. Ese doble análisis teológico y crítico debe aplicarse con igual rigor a otro episodio central que marca la política y las tensiones del ministerio: la entrada en Jerusalén y la purificación del templo. Las narrativas que relatan a Jesús entrando a la ciudad, aclamado por multitudes, y la expulsión de vendedores del atrio del templo, muestran a un Jesús que no solo predica, sino que actúa en un espacio simbólicamente cargado. Para algunos historiadores, la purificación del templo no fue un gesto ritual neutro. Pudo ser percibida por las autoridades del templo y por las estructuras de poder como una provocación pública que puso en crisis el statu quo económico y religioso. Este gesto tiene una dimensión política realista. El templo era centro de culto y también de poder económico. Un ataque simbólico allí implicaba tensiones con las élites sacerdotales y con las autoridades civiles que se beneficiaban del sistema. La reacción de estas autoridades no puede entenderse solo como enemistad teológica. Encierra también intereses económicos y de mantenimiento del orden público. Cuando la tensión escaló hacia el arresto y el juicio, la narrativa se vuelve más compleja. Los relatos pueden leerse de varias maneras: como procesos jurídicos de su tiempo, como dramatizaciones literarias con final teológico, o como una mezcla de hechos y construcciones comunitarias posteriores. La figura de Poncio Pilato, por ejemplo, aparece en los evangelios como el funcionario romano que firma la condena. Los historiadores intentan reconstruir cómo se manejaban en la práctica los procesos de sedición bajo la ocupación,
y qué margen de maniobra tenían las autoridades locales. Aquí, como en otros puntos, conviene mantener la cautela. Existen varias hipótesis plausibles, algunas con más consenso, otras menos, pero ninguna que permita cerrar el debate por completo. Y así llegamos a la frontera definitiva, la tumba vacía y la experiencia transformadora de los discípulos. Es en este tramo donde la historia y la fe ejecutan un baile difícil. Las evidencias históricas nos dan ventanas sobre prácticas funerarias, sobre la disposición de tumbas y sobre testimonios de testigos. La experiencia religiosa de los seguidores, visiones, encuentros, transformaciones radicales, plantea interpretaciones que van desde fenómenos psicológicos hasta eventos que para la comunidad constituyeron la presencia vívida del resucitado. Las hipótesis que han circulado entre los estudiosos son varias, desde la tesis de una experiencia visionaria colectiva hasta la propuesta de un traslado del cuerpo por terceros, pasando por interpretaciones sociales en las que la aparición de un nuevo movimiento explica la convicción de resurrección. Cada una de estas explicaciones viene acompañada de argumentos y contraargumentos, y ninguna tiene el monopolio de la certeza. Pero no adelantemos el clímax. Antes de seguir desentrañando la tumba vacía y las múltiples interpretaciones de la resurrección, conviene detenernos un momento para mirar el mapa completo de lo que hemos trazado hasta ahora. La figura de Jesús emerge como un mosaico complejo, compuesto por testimonios que cumplen finalidades diversas, por tradiciones que a veces compiten, por textos que fueron incluidos y otros que quedaron fuera, por comunidades que reinterpretaron memorias según sus necesidades pastorales y doctrinales. Esta constatación no debe leerse como un menoscabo de la fe, ni como una negación de las experiencias religiosas genuinas. Es ante todo una invitación a leer con atención, con respeto y con curiosidad crítica. Si esta exploración te interesa y quieres seguir descubriendo los secretos de la Biblia en esta serie, suscríbete y activa las notificaciones. A partir de aquí entraremos en el terreno más controvertido y también más decisivo, los milagros como vehículos de autoridad, la naturaleza política de la predicación de Jesús, y por encima de todo, las circunstancias que llevaron a la transformación radical de sus seguidores después de la muerte. Nos detendremos en las fuentes, cotejaremos perspectivas académicas contrapuestas y, sobre todo, mantendremos la tensión entre la pregunta histórica y la experiencia de fe. Imagina por un momento la escena, una pequeña aldea de Galilea al amanecer, polvo en los caminos y voces que se mezclan con el rumor del mercado. Jesús camina con sus discípulos, habla en parábolas, toca a los enfermos. Sus palabras circulan, su fama crece. Se dice que cura, se dice que expulsa espíritus, se dice que vive de la hospitalidad de simpatizantes. En el río Jordán, alguien bautiza a multitudes. Ese alguien, Juan, ejerce una presión moral sobre la sociedad. ¿Cómo pasó este hombre de las veredas de Galilea a ser señalado por las autoridades en Jerusalén? ¿Fue por sus enseñanzas, por su manera de actuar en el templo, por una serie de malentendidos políticos o por la suma de todas estas cosas? La respuesta exige que sepamos leer dos tipos de fuentes simultáneamente, las que registran memorias comunitarias convertidas en textos y las que nos hablan del contexto material y social del judaísmo del siglo I. Además, debemos preguntar cómo las necesidades teológicas de las primeras comunidades moldearon esos relatos. Para ilustrarlo, pensemos en los evangelios mismos. Mateo y Lucas, al escribir, no fueron periodistas neutrales. Cada uno redactó pensando en comunidades concretas con preocupaciones concretas. Mateo para una audiencia fuertemente vinculada al judaísmo, que buscaba mostrar continuidad davídica. Lucas para un lector que valoraba la universalidad y la atención a los marginados. Juan, por su parte, ofrece un retrato más teológico y simbólico, con discursos largos que interpretan la identidad de Jesús en términos distintos. Este pluralismo de perspectivas es, paradójicamente, un indicio de autenticidad, múltiples memorias que llegan hasta nosotros. Ahora prepárate para entrar en la siguiente parte del viaje. Examinaremos con detalle cómo los relatos de milagros funcionaron como moneda de autoridad y cómo la reinterpretación de esos actos alimentó las identidades de las comunidades. Analizaremos las tensiones entre un Jesús apocalíptico y un Jesús sabio, entre un líder que buscaba reformar costumbres y otro que con su sola presencia desafiaba el orden establecido. Y cuando lleguemos a la tumba vacía, exploraremos por qué ese episodio cambió todo. No solo constituyó el núcleo del mensaje cristiano, sino que desencadenó una historia que atravesaría siglos y culturas.
Cuando hablamos de los milagros de Jesús, debemos ser precisos en el uso de categorías. No se trata solo de preguntar si ocurrieron exactamente como las narran los evangelios. Se trata de comprender qué función cumplían esas historias en la vida de las comunidades que las transmitieron y qué luz pueden aportar sobre la figura histórica del predicador de Galilea. En los relatos, los signos, curaciones, exorcismos, control de las fuerzas naturales, multiplicaciones, cumplen un papel retórico evidente. Confirman una autoridad distinta, anuncian la llegada de una nueva era y dotan al protagonista de poder que excede la mera persuasión moral. Desde el punto de vista literario, los milagros estructuran la memoria. Son puntos de anclaje que la tradición recuerda y repite. Desde el punto de vista social, fueron vehículos que atrajeron y consolidaron seguidores, especialmente entre quienes vivían con enfermedad, exclusión y desesperanza. Si nos acercamos con la lente histórica, surgen dos aproximaciones principales que conviven en la academia. Una corriente enfatiza la funcionalidad de los relatos. Los milagros son construcciones comunitarias que comunican identidad y legitimidad. Otra admiten que, en un entorno donde la expectativa mesiánica y la atención a líderes carismáticos eran altas, no se puede descartar a priori que hombres como Jesús realizaran actos que sus contemporáneos consideraron extraordinarios, y que esos actos, auténticos o interpretados como tales, alimentaron narrativas posteriores. Entre estas posturas hay matices. Algunos historiadores sugieren que episodios como las curaciones pueden estar basados en hechos concretos, por ejemplo, una sanación súbita o una mejora, que al narrarse oralmente fueron embelleciéndose. Otros subrayan la posibilidad de interpretaciones espirituales, experiencias de liberación entendidas por los participantes como expulsión de espíritus. Sea cual fuere la posición personal del oyente, es útil recordar el marco cultural del Mediterráneo oriental del siglo I, una cosmología en la que lo sobrenatural y lo humano convivían de forma menos compartimentada que en nuestra modernidad. Las comunidades interpretaban eventos a la luz de expectativas religiosas, médicas y sociales. Un sanador podía ser visto como alguien que operaba a través de una cercanía particular con lo divino o como un facilitador de procesos naturales mal comprendidos. Comprender esa lógica nos ayuda a no desacreditar ni mitificar los relatos, sino a situarlos en su contexto. Pero los milagros de Jesús no funcionan aislados, se integran con sus enseñanzas. Las parábolas, las preguntas, las polémicas con escribas y fariseos, la ética del reino, devuelven a Jesús a la esfera del discurso moral y político. Sus palabras proyectan una relectura de la Torá que prioriza a los marginados: hambre, enfermedad, pobreza, exclusión ritual. Leer las parábolas con atención histórica revela una estrategia retórica. Emplea imágenes cotidianas, sembradores, banquetes, deudores, para denunciar estructuras que perpetúan desigualdad. Algunos intérpretes ven en esas parábolas una intención radicalmente transformadora, casi subversiva, que desafía modelos económicos y religiosos. Otros las entienden como exhortaciones personales a la conversión y a la misericordia, sin un programa político explícito. La tensión entre lo personal y lo estructural es una clave para situar a Jesús entre reformador social y maestro moral. Mini gancho. Si los milagros construyen autoridad y las enseñanzas direccionan la vida comunitaria, ¿qué sucede cuando esa autoridad choca con las instituciones encargadas de mantener el orden? La respuesta se encuentra en la progresiva escalada de conflicto que culmina en la purificación del templo y la entrada en Jerusalén. Es fácil narrar estos episodios solo como escenas religiosas. Hacerlo empobrece la lectura. El templo no era únicamente un lugar de culto, era un centro económico, administrativo y simbólico. Los atrios del templo, con sus puestos y cambistas, eran nodos de intercambio que implicaban intereses establecidos. Un disturbio público allí no era un mero gesto profético, sino una intervención en la trama de poder y economía. Cuando los evangelios describen la expulsión de vendedores y cambistas, están narrando una acción con resonancias políticas. Para algunos historiadores, ese gesto fue decisivo. Puso de manifiesto ante autoridades y clases que sostenían el sistema que había un actor capaz de alterar el status quo. Para otros, la escena es interpretada como una confrontación ritual con corolarios teológicos. La purificación figura como símbolo del juicio divino sobre prácticas corruptas. Ambas lecturas se pueden complementar.
un gesto teológicamente cargado que tuvo también consecuencias políticas. La reacción institucional no tardó. En un momento en que la estabilidad era frágil, cualquier elemento que pudiera encender la violencia local preocupaba tanto a líderes religiosos como a procuradores romanos. Las autoridades locales tenían que gestionar la tensión entre mantener la legitimidad religiosa y evitar disturbios que pudieran atraer la atención romana. La inserción de Poncio Pilato en la narrativa remite a la manera en que el poder imperial articulaba la respuesta. Un gobernador romano atento a la seguridad y al control del orden público. Las fuentes no nos permiten reconstruir un proceso jurídico con la nitidez moderna. Lo que sí podemos decir con prudente certidumbre es que la conjunción de la acción pública de Jesús, la presión de ciertos grupos y el contexto de ocupación hizo ver en él una posible amenaza a la paz y al orden. Minigancho. Si la acusación de sedición fue un vector, ¿qué papel jugaron las autoridades religiosas locales? ¿Fue una alianza pragmática para preservar intereses? Los evangelios ofrecen, en escena dramática, la colaboración aparente entre ciertos líderes judíos y las autoridades romanas. Los motivos son diversos: defensa del templo, preservación del control social y religioso, temor a que un levantamiento comprometiera la posición de las élites. Aquí la historia vuelve a mostrar su ambivalencia. El conflicto tenía dimensiones teológicas, pero también económicas y políticas. Algunos estudiosos subrayan que la acusación central, presentar a Jesús como rey o un agitador, servía como justificación ante Roma. Otros advierten que las fuentes posteriores pudieron acentuar la responsabilidad de ciertos grupos para atender a desarrollos teológicos que, en el proceso de formación del Evangelio, necesitaban marcar culpabilidades y explicaciones. Llegamos así al juicio y a la ejecución por crucifixión, la pena típica para la sedición en el imperio. La crucifixión era pública, ejemplar y humillante, un castigo destinado a despersonalizar y disuadir. Para los seguidores de Jesús, la ejecución representó el fracaso aparente de su proyecto. Para las autoridades, el restablecimiento del orden. En la historia se cruzan actuación de poder y construcción de sentido. La crucifixión puede leerse como el fin de un episodio político-religioso y simultáneamente como el inicio de una narrativa que transformó la desgracia en centro de un nuevo relato. Es aquí, tras la muerte, donde el relato da un giro insospechado y donde la pregunta que nos ocupa adquiere su máxima intensidad: la tumba vacía. Los evangelios coinciden en la existencia de un sepulcro, en la presencia de mujeres que actúan como testigos y en la afirmación de que el cuerpo no se encontraba. Pero los modos de relatar difieren y las interpretaciones posteriores varían. Entre los investigadores se han formulado varias hipótesis principales, cada una con sus argumentos y limitaciones. Una hipótesis sostiene que hubo experiencias visionarias o subjetivas, seguidores que experimentaron encuentros internos o visiones que fueron interpretadas como apariciones del resucitado. Esta postura pone énfasis en explicaciones psicológicas y sociológicas. En contextos de duelo intenso, grupos humanos pueden experimentar percepciones colectivas que reconfiguran la realidad. Otra hipótesis plantea la posibilidad de que el cuerpo fuera movido por terceros, amigos, adversarios u otros, por razones que van desde la recuperación hasta la manipulación. Una tercera sostiene que la tumba fue encontrada vacía por causas naturales o accidentales. Una cuarta propone un evento excepcional, en el que una experiencia que hoy llamaríamos sobrenatural habría ocurrido. Cada explicación se apoya en distintos tipos de evidencia: testimonios, coherencia narrativa, prácticas funerarias del tiempo y la posterior transformación del grupo de seguidores. Ninguna ofrece cierre total, todas requieren evaluar consistencias e incoherencias. Al valorar estas alternativas, es útil considerar un dato histórico que suele pasar desapercibido. Tras la ejecución, los discípulos no se disuelven en la indiferencia. Al contrario, emergen como una comunidad coherente, dispuesta a proclamar públicamente la convicción de que Jesús estaba vivo de algún modo. Esa transformación, de hombres y mujeres que huyen a predicadores audaces que arriesgan la vida, es un indicio psicológico y sociológico potente. Para algunos historiadores, la convicción de la resurrección fue un fenómeno experiencial real para los primeros seguidores. Para otros fue una construcción teológica que emergió de lecturas programáticas de las Escrituras y de la reinterpretación de hechos. El hecho de que las experiencias de visión se concentren en determinados perfiles, mujeres, discípulos cercanos, y que esas experiencias den lugar a predicación pública y expansión, sugiere una combinación entre experiencia subjetiva y necesidad comunitaria de significado.
La transformación de los discípulos no fue un accidente. ¿Qué explica que desde el desánimo pasaran a una proclamación global que transformó la historia? En la reflexión histórica conviene atender a 3 elementos que, concatenados, articulan la explicación de esa transformación. Primero, la vivencia emocional del grupo. La muerte violenta de un líder carismático provoca dolor, pero también potencia la necesidad de sentido. Segundo, el contexto de las Escrituras. La lectura de textos mesiánicos y la relectura de profecías pudieron ofrecer claves interpretativas que legitimasen una esperanza renovada. Tercero, la experiencia colectiva. Cuando varios individuos afirman haber percibido al afligido como presente de un modo nuevo, se produce una refracción social que convierte la experiencia privada en memoria compartida, y con ello, en fuerza motriz para la acción. No es menor la cuestión de las mujeres testigos. En las primeras narraciones, las mujeres aparecen como las primeras en visitar la tumba y en proclamar su descubrimiento. Desde la perspectiva de la construcción histórica, es significativo, porque las sociedades antiguas raramente privilegiaban testimonios femeninos en procesos judiciales o públicos. Que los evangelios conserven esta matriz indica que la tradición primitiva mantenía recuerdos que, si hubieran sido fabricados para ganar autoridad, probablemente habrían preferido testigos masculinos. Esta particularidad, que no es garantía absoluta, aporta credibilidad a la posibilidad de que los relatos conserven recuerdos auténticos de la experiencia inicial. Volvamos por un instante a las interpretaciones teológicas. Para la incipiente comunidad cristiana, la resurrección no era solo un hecho extraño, era la confirmación definitiva de que la muerte no era el último acto, de que el proyecto de Jesús superaba la ejecución y de que una nueva realidad en Dios emergía. Esa experiencia interior se tradujo en rituales, predicación pública y la formulación de credos que, con el tiempo, definirían la ortodoxia. La manera en que se conceptualizó la resurrección varió. Para algunos era una restauración corporal, para otros una presencia transformadora que no se reduce a las categorías físicas habituales. Entre las tradiciones existía debate, y las formulaciones dogmáticas que hoy reconocemos se fueron precisando con discusiones patrísticas y conciliares siglos después. Si la resurrección se convirtió en el núcleo del mensaje, ¿cómo impactó eso en la identidad de las comunidades cristianas y en la historia posterior? El impacto fue inmenso. Una fe centrada en la superación de la muerte creó una dinámica misionera que cruzó fronteras culturales y lingüísticas. La convicción en la presencia viva de Jesús dio a las comunidades un fundamento para la esperanza y para la reorganización social. Además, esta convicción alimentó la producción de textos, himnos y liturgias que consolidaron doctrinas y prácticas. Pero la consolidación no fue lineal. Durante siglos coexistieron variaciones teológicas y textos que ofrecían lecturas alternativas de la persona y obra de Jesús. Los evangelios canónicos se impusieron por factores de antigüedad, uso eclesial y coherencia doctrinal, pero la existencia de otros documentos, gnósticos, apócrifos, evangelios localmente valorados, recuerda que el canon se formó a través de procesos complejos de negociación. Es importante subrayar que la historia del cristianismo no se reduce a unas autoridades que decidieron sobre textos en un despacho hermético. La conformación del canon y de las doctrinas implicó debates, concilios, criterios de antigüedad y utilidad para la vida litúrgica, y también la interacción con contextos culturales y filosóficos diversos. Los textos de Nag Hammadi, por ejemplo, nos presentan cosmologías alternativas y una sensibilidad distinta sobre la salvación que fue considerada herética por los consensos que emergieron. El Evangelio de la infancia de Tomás recoge anécdotas que no encajan en la seriedad histórica que los evangelios sinópticos adjudican, pero que sí nos hablan de imaginarios populares y de la manera en que se expandían relatos sobre figuras centrales. Comprender por qué algunos textos se adoptaron y otros quedaron al margen exige combinar criterios históricos con una lectura de poder y de recepción. Minigancho. Hemos visto cómo se forman relatos y comunidades, pero ¿qué significa todo esto para la pregunta que abre este viaje? ¿Quién es el verdadero Jesús? Llegados a este punto, la respuesta debe ser plural y modesta. El verdadero Jesús no se reduce a una fórmula única y cerrada. Desde la perspectiva histórica, podemos sostener con cierto grado de confianza que hubo un predicador judío de Galilea, carismático, que enfrentó estructuras de poder,
atrajo seguidores, articuló un mensaje que impactó a su tiempo y que fue ejecutado por las autoridades. Desde la perspectiva literaria, las tradiciones que leemos en los evangelios reflejan preocupaciones comunitarias diversas y en esto ofrecen distintas imágenes del mismo hombre: maestro, exorcista, sanador, profeta, Mesías. Desde la perspectiva teológica, la fe cristiana proclama algo más: que la vida, muerte y la experiencia post-mortem de ese hombre inauguraron una realidad nueva, el reino, y que la resurrección es el signo central de esa inauguración. La propuesta que aquí hacemos, frente al tentador afán de reducirlo todo a una sola verdad definitiva, es pensar a Jesús como un mosaico, piezas históricas, comunitarias, textuales y espirituales que ensambladas ofrecen múltiples perspectivas. Cada comunidad, cada lector, cada época ha privilegiado unas piezas sobre otras. La tarea del estudioso es mostrar los pelos y señales de ese mosaico, con honestidad metodológica. La tarea del creyente es dialogar con esas evidencias sin perder la dimensión de la experiencia viva que la fe conserva. Antes de cerrar, conviene ofrecer algunas pistas prácticas para quienes quieran profundizar por su cuenta. Leer los evangelios con atención crítica, comparando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, permite detectar matices de estilo y propósito. Consultar introducciones académicas sobre crítica textual y formación del canon aclara por qué algunos textos fueron favorecidos. Explorar colecciones de textos apócrifos y gnósticos, con ediciones críticas y estudios de contexto, abre la vista a la pluralidad antigua. Y por último, dialogar con voces teológicas de distintas confesiones ayuda a apreciar cómo la fe ha interpretado estos datos a lo largo de la historia. Imagen sugerida para el guionista audiovisual. Cronología superpuesta con mapas que muestren Nazaret y Belén, inserciones de fragmentos de manuscritos, papiros, códices, reconstrucciones del templo y escenas de mercado que ilustren la dimensión económica del atrio. Sonoramente, alternar música tenue en pasajes de duda con crescendos moderados en las transiciones hacia el clímax sobre la tumba vacía. Visualmente, incluir testimonios iconográficos de María Magdalena y representaciones de las mujeres testigos para subrayar su protagonismo silencioso en la memoria. Al final de este viaje quedan preguntas abiertas, porque abrir preguntas es la forma más honesta de aproximarse a figuras complejas. ¿Fue Jesús ante todo un maestro ético o un mesiánico con pretensiones políticas? ¿Fueron sus milagros señales literarias o testimonios de eventos interpretados como extraordinarios? ¿La resurrección fue un acontecimiento histórico, una experiencia comunitaria o ambas cosas en niveles distintos? Las respuestas que prefiramos dependerán de nuestra formación, de nuestras herramientas y de nuestra disposición a sostener la tensión entre historia y fe. Con todo, hay una certeza práctica: la figura de Jesús sigue siendo capaz de transformar vidas. Independientemente de la posición que uno adopte frente a los debates académicos, la manera en que los primeros seguidores respondieron al hecho de su muerte, organizando comunidades, proclamando esperanza, practicando la caridad, es un testimonio sobre el poder de las convicciones. Ese testimonio no anula el valor de la investigación, lo ilumina. La búsqueda del verdadero Jesús puede ser, por tanto, una empresa intelectual exigente y una travesía espiritual simultáneamente. Cierro esta entrega con 2 recomendaciones para quien quiera proseguir el camino. Leer las fuentes con ojos críticos y corazón atento, y dialogar con quienes representan tradiciones distintas a la propia, para enriquecer la comprensión. El mosaico que es Jesús solo se completa cuando miramos tanto las piezas antiguas como las respuestas que hoy generamos. Comenta abajo, ¿qué versión del verdadero Jesús te resulta más convincente? ¿La histórica, la teológica o la mixtura de ambas? Suscríbete para más investigaciones como esta y para seguir desvelando, con rigor y respeto, los secretos de la Biblia.